Bueno, se inició el día re temprano para poder llegar a buena hora a Punta Gallinas, que era el destino pues de este día. El primer lugar así como conocido por el que pasamos fue el parque eólico, que es una planta que produce energía renovable, pero paradójicamente en la Alta Guajira no hay energía. Es como algo re curioso pues de allí. Las pocas personas que tengan energía es porque con sus propios medios consiguen paneles solares o motores que producen la energía. All caps, I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy. Ya después de un rato en la ruta se empieza a divisar la triste realidad de La Guajira y pues también de muchos otros lugares de Colombia. A lo lejos observamos ya varios niños que están desde los póngale 4 hasta los 14, que están esperando a que nos acerquemos para pedirnos algo de comida. Muchos de ellos viven como a 20, 30 minutos del lugar pues de donde ponen los peajes, entonces tienen que andar hartísimo para poder llegar y esperar a que le demos una galletica, y esa sola galletica les alegra el día bastante. Es un contraste fuerte y se empieza a valorar bastante la vida y el momento en el que nos encontramos, porque pasamos de estar con todas las comodidades a vivir con poco por unos días, ya que como dije ahorita no hay energía, ni agua, ni gas, y todo queda retirado. Es muy triste observar que los niños salen a levantar la mano para pedir con tanta naturalidad. Escuchar que muchos niños se salen de estudiar a los 6, 7, 8 años, porque el único colegio queda como a 1 hora de camino, el transporte también es muy difícil y pues las condiciones para estudiar no son las mejores. Esta ruta hacia la Alta Guajira creo yo que cualquier persona la puede hacer en cualquier moto que tenga pues la persona. La mayoría de guías que yo vi tenían motos 100, motos 125, tipo Boxer, NKDs, también vi algunos turistas pues con NKD. De hecho solo vi un guía con una doble propósito, era una TT, de la de AKT. Entonces hasta personas en cicla he visto. Entonces cualquiera puede hacerlo, obviamente con precaución y mucho cuidado, pero se puede. Después de horas andando, ya por fin llegamos a descansar en el mar. Llegamos a las dunas de Taroa. Aquí uno puede rentar una tabla y tirarse por todas las dunas y caer hacia el mar. Esta actividad vale 80 lucas, 80.000 pesos, dizque por 1 hora. A mí me pareció la verdad súper caro, entonces yo negocié y dije que me dieran media hora por 30.000. Yo también iba pues con otra persona, entonces 15 y 15 y ya.
Ya después de mucho rato parchando en las dunas de Taroa, buscando las gafas que el mar se me llevó y lastimosamente no encontré, por fin llegamos a Punta Gallinas. Lastimosamente la cámara se me descargó en esos momentos, entonces solo pude grabar con el celular y aquí hay algunas foticos. Luego regresamos a las dunas porque allá trepados el atardecer se ve brutal. Like candy canes, it makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag. Después del atardecer, fuimos a descansar en una ranchería Guayú, porque en este nuevo día nos dirigíamos hacia el Parque Nacional La Macuira. Un oasis en medio del desierto que es muy importante para la cultura guayú, ya que este área es fundamental para la provisión de agua en la región. Este recorrido hacia la Macuira sí estuvo un poquito más pesado. Aparte que el nuevo guía que nos tocó este día no hablaba bien español. Resulta que el guía original nos dijo que él no podía ir hacia la Macuira, entonces nos iba a mandar con un familiar. Pues este familiar no hablaba bien español, casi no hablaba. Como que no se podía comunicar muy bien con nosotros, entonces fue un poquito extraño y yo me sentí un poquito como, no sé, como precaución con esta nueva persona, porque pues ya veníamos conociendo a otra persona durante 2 días y de la noche a la mañana nos cambian a la persona. Pero bueno, siempre con la mejor actitud y continuamos. Después de 10 minutos de ir andando, el guía no lo volvió a ver. Resulta que este man estaba andando y me llevaba pero arriado. Entonces en un momento se me perdió. Y como ese desierto cada vez más se va volviendo como un laberinto, entonces yo paré y esperé un momentico nada más. Allá se han escuchado varias cosas de que han robado turistas y pues cosas muy pesadas, entonces yo ni siquiera grabé ni nada, sino que esperé un momentico y de una me devolví, porque como apenas habían 10 minuticos de trayecto, pues yo dije no va a pasar nada, y me devolví y resulta por ahí es que en las dunas de Taroa otra vez, y yo no, parce, ¿yo dónde estoy? Yo no sabía llegar pues a la ranchería. Después de andar como media hora, por allá encontré otra ranchería, pregunté como, venga, ¿saben dónde vive tal persona? Y ellos como que no le entiendo nada, pues no me entendían literalmente español bien, y pues yo no sé guayunaiki. Entonces yo le mostré una foto del guía, y el man de una me dijo como que, sí, parce, va por allá. Entonces el man me guió bien y yo de una me fui en la moto, llegué a donde el man y el guía llamó al otro guía, al familiar de él, y pues lo regañó porque ojo con eso, y el man desde ahí pues ya comenzó a andar como más suave y porque pues el man sí se conoce eso al derecho y al revés, pero pues yo no. Entonces me perdí. La verdad sí me dio un poquito de nervios, pero nada, todo bien.
hasta este momento. Una vez me dejó botado y no lo encuentro.